Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al segundo foro de normas internacionales de información financiera NIF, realizado por el país de Bolivia. La presentación va a estar a cargo de nuestra colega, contadora pública Diana Ahumada de Colombia. Diana, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Me complace acompañarlos en el día de hoy. Vamos a tener una excelente jornada. Me permito dar comienzo a la presentación, si me permites. Por supuesto. Perfecto. Muy buenas noches a todos y a todos los colegas a nivel Latinoamérica. Es muy grato ver que cada vez este grupo es mucho más grande. Tenemos muchas más personas que comparten, quieren adquirir nuevos y mejores conocimientos. A través de la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento FDCE y en asocio con Calidad Estratégica Fulltime SRL, nos permitimos hacer la actividad de moderadores hoy. Quien les habla, su servidora Diana Ahumada Leguizamón, contadora pública de Colombia, el CPA Víctor Hugo Parrales Aragones de Ecuador. También hacen parte de este grupo el presidente de la Fundación FDC, el CPA Rubén Macay Castro de Ecuador, por parte de la organización Calidad Estratégica CRL, quien es que organiza este grandioso evento, la CPA Malena Márquez Pinto Bolivia, de Bolivia, países invitados, Ecuador, Colombia, Bolivia, y todos los que se nos están uniendo en este momento. Hoy daremos comienzo a la actividad a través de la NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales, a través de un gran conocedor del tema, el Magister Ángel Kisbert Blanco. Les recordamos el protocolo, cámaras encendidas si queremos tener nuestro certificado, micrófonos apagados hasta el momento que tengamos la oportunidad o la invitación para expresar nuestras inquietudes, preguntas. Siempre para participar les recomendamos en las reacciones levantar la mano. Y con esto me permito hacer una presentación también de una de las charlas que tendremos vía gratuita por vía Zoom de la introducción al fideicomiso mercantil, la cual se llevará a cabo este próximo sábado 4 de diciembre en un horario de 9 a 10:30 de la mañana, hora ecuatoriana, a través, quien impartirá esta charla será el abogado Javier Recalde Arboleda, quien es conocedor, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado de tribunales y juzgados de la República de Guayaquil, Laudes administradora de fondos y fideicomisos, asesor legal, vicepresidente director, especialista en Derecho Empresarial. Y pues también los hacemos partícipes para que se suscriban al canal de YouTube de la Fundación para el Desarrollo Social y Emprendimiento. Allí podrán encontrar todos los contenidos de estas charlas en las que se han impartido y de las que de pronto si hay algún momento que no se tuvo alguna claridad y demás, allí están alojadas todas las presentaciones que hemos llevado a cabo. Ya les había dicho cuáles eran las recomendaciones: mantener el micrófono apagado, utilizar reacciones de menú Zoom para pedir la palabra. La charla va a estar grabada, cargada en el portal web de la página que les acabo de indicar. Todos pueden participar, están invitados a participar con cámaras encendidas o apagadas, si usted lo elige así, pero recordemos que para el certificado sí es una exigencia. Los invitamos a participar con sus preguntas, comentarios, reflexiones, para que esto sea un poco más dinámico. Y vamos con la presentación de nuestro Magister Ángel Kisbert Blanco. Él cuenta con una maestría en auditoría, también en administración pedagógica, en evaluación ambiental, en administración, en diplomado en administración y organización, en diplomado en preparación y evaluación de proyectos, diplomado en educación superior,
auditor financiero de la UNSA, gerente de operaciones de la empresa de calidad estratégica. También encontramos aquí se acabó. Encontramos que es exdirector síndico del Grupo Unión, es planificador financiero de Comibol, gerente de operaciones de la empresa Calidad Estratégica, es director del administrativo y financiero del Instituto de Auditores Internos de Bolivia, Past President electo Colegio de Auditores de La Paz, contador general de ISEC de La Paz. Aparte de esto, ha sido consultor ambiental, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Entonces, me permito dejarlos con nuestro especialista en el día de hoy. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Un momentito, Diana. Un momentito. Muy buenas noches. ¿Sí? Le doy la bienvenida a el contador público Ángel Kirchberg Blanco y a la CPA Malena Márquez Pinto de Bolivia. Malena, por favor, tienes la palabra. Nuevamente, buenas noches a todos. Agradecer a cada uno de ustedes el haberse tomado el tiempo para estar presentes. Dar la bienvenida al Magister Ángel Kirchberg Blanco con este tema que no es muy difundido dentro de las normativas NIF. Y nuevamente, Víctor, darle la bienvenida a Ángel. Muchas gracias, Malena. Ángel, bienvenido. Gracias por compartir tus conocimientos. El programa es tuyo. Gracias, estimado Víctor Parrales. Un saludo a Malena, a Rogelio, Diana, Fausto, Ángel, y a todos los que integran este grandioso grupo. Realmente muy interesante la forma como se está realizando este apoyo, más que todo para Bolivia, ¿no? Porque aquí en Bolivia todavía no tenemos un marco legal que pueda regular este tema de las NIF. Nosotros lo hacemos de forma técnica desde nuestro Colegio de Auditores de Bolivia y el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Por esa razón, para nosotros es doblemente más interesante interactuar con ustedes al saber que ustedes tienen unos años más en cuanto al conocimiento de las NIF, que ya lo están aplicando dentro de sus países, ¿no? Y esto a nosotros nos preocupa porque se van a dar cuenta en todo lo que se relate y hable, en la situación en la que nos encontramos y de qué manera nos pueden colaborar y ayudar los otros países hermanos, ¿no? Empezamos entonces. Tenemos las diapositivas. Bueno, vamos a desarrollar esta norma internacional de información financiera número 6, exploración y evaluación de recursos minerales. Por favor, los colegas apaguen la cámara, por favor, para anclarlo a nuestro invitado. Apaguen la cámara. Gracias. Gracias. Y esta norma, como ustedes saben, entró en vigencia desde el año 2006 y desde esa época hasta la fecha no han sufrido muchas modificaciones. Sí, se ha incluido un apartado en el tema ambiental, como ustedes saben, en el CEINIF número 20, que habla más que todo sobre recuperación de los pasivos ambientales, ¿no? Entonces, si vemos esta norma,
Primero, yo tengo que verle desde ese contexto, en qué situación actualmente nos encontramos, ¿no? En un informe que ha dado el Ministerio de Minería y Metalurgia en Bolivia, menciona que el año 2020 ha sido uno de los años más caóticos para el tema de la minería. Se ha detenido un poco este tema de Fausto Mendoza, adelante. Colega, Eh, se escucha entrecortada la exposición. No sé si soy yo o no sé. ¿Pueden corroborar eso? Sí se está escuchando entrecortado. O sea, no está clara no sé si es el micrófono tuyo. Está muy bajo el volumen. A ver, vamos a hacer la prueba. El volumen. Aló, aló. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Muy bien, gracias. Como les iba mencionando, entonces, después de esta pandemia del 2020, en este informe se menciona que va a haber un crecimiento en la economía mundial, más o menos del 5 a 6%, ¿no? Y se espera que en la misma proporción pueda haber a nivel Latinoamérica, ¿no? En la región. Si ustedes ven aquí en esta gráfica, nosotros vemos los que más están desarrollándose son China y la India, ¿no? Entonces, eso para considerar en el año 2022 ellos van a tener un mayor crecimiento, ¿no? Y también eso se debe a que muchos de los minerales están yendo a estos países. Y estos países en Latinoamérica están explotando en muchas partes, ¿no? Al menos aquí en Bolivia se siente la presencia de la minería china muy fuertemente. En este año se han firmado más contratos con empresas chinas que con empresas de otros países, ¿no? Eh, Aquí tenemos una perspectiva del crecimiento de la economía regional de Latinoamérica, donde ustedes pueden ver, ¿no? En América del Sur hay un crecimiento en el año 2001 de 2,8 y en el año 2022 de 4,4. Y en la mayoría de los países pasa en similar situación. Perú, Bolivia, Chile son los países que generalmente más realizan esta actividad minera y exportan, ¿no? Estos minerales, ¿no? A pesar que en Bolivia tenemos una nueva ley que de cierta manera debería obligar a las empresas mineras a industrializar o generar valor agregado de nuestros minerales, aspecto que hasta ahora sigue en deuda, ¿no? Tenemos aquí el valor de la producción de los minerales solamente de este primer trimestre del 2021, es lo que se muestra en el informe. Y en este trimestre, imagínense que relacionado con el 2020, en la época de pandemia, solo con el primer trimestre ya se ha cubierto y en algunos casos se hace la generación de recursos para el país, ¿no?
¿ya? Entonces, más que todo, ¿en qué minerales? En el oro, el zinc, la plata, el estaño, plomo y otros, ¿no? Entonces, nosotros desde el 28 de mayo del 2014, aquí en Bolivia se ha cambiado mucho el tema el código minero, se ha derogado y entró en vigencia la ley 535, ley de minería y metalurgia, ¿no? Si hablamos, es el único punto que se ve relacionado en este artículo 10, inciso D, que se ve relacionado con la NIF 6, que menciona sobre la exploración, ¿no? Dice, la exploración es la determinación de la dimensión de las características del yacimiento y de la cantidad y calidad del mineral y su evaluación para fines del desarrollo minero. Nosotros esto lo podemos entender de que en ese, aquí, bajo las normas contables que tenemos dentro de Bolivia, tenemos una norma contable que se llama la número 5. En esta norma mezcla estas dos cosas, ¿no? La exploración y el desarrollo. Entonces, por eso que ahí tenemos un problema con la NIF 6. Si vemos de esa forma, ya tenemos un problema. De seguro, esta norma quedaría como que fuera de vigencia, a pesar que en Bolivia se sigue utilizando esta norma, ¿no? Entonces, se los voy a mostrar para que puedan verlo y de esta forma podamos, ¿no? Esta norma contable número 5 que está vigente y muchas empresas mineras, tanto nacionales como internacionales, la ven más manejable y no muy engorroso y no quieren aplicar la internacional, la 1006, porque solamente es una parte de todo, de todas las etapas que tiene, las actividades mineras que tiene ¿no? el sector minero. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos, cuando se habla de las actividades mineras, tiene una etapa de prospección, otra de adquisición, ¿no? Porque antes se podía adquirir la propiedad, por eso está obsoleta esta, porque ahora ya no se puede adquirir la propiedad. En la etapa de prospección, puedes hacer la prospección siempre y cuando lo hagas de dos maneras. Una de las maneras es que tú, aquí en Bolivia, Comibol es la Corporación Minera de Bolivia que maneja todos los recursos mineralógicos de Bolivia que tiene concesiones. Y donde no las tenga y se encuentre un nuevo mineral o alguien ha encontrado en cualquier comunidad o lugar del territorio boliviano, inmediatamente cada departamento tiene su AJAM. Su AJAM es una administración jurisdiccional para temas de minería, ¿no? Y cada departamento, es decir, nosotros tenemos 9 departamentos. En el departamento de La Paz, esta AJAM, esta administradora, ¿no? Jurisdiccional de minas, es la que te tendría que autorizar para que tú puedas hacer prospección, adquisición, exploración y desarrollo del lugar. Pero en cada etapa tendrías que pedir permiso a esta AJAM, ¿no? ¿Ya? O en su caso, si es esa parte donde hay esos minerales pertenece al Estado por medio de la Corporación Minera de Bolivia, la autorización y el contrato que se debe firmar debería ser directamente con Comibol. ¿Ya? En el caso que ya entramos a la etapa de producción,
necesariamente, si no le pertenece a Comibol, nos vemos obligados a realizarlo por medio de la firma de un contrato con la JAM, posteriormente va al ministerio, posteriormente tiene que ser aprobado en el Congreso de Bolivia, ¿no? No es así de fácil la forma como se puede dar el tema del mineral aquí en Bolivia. Entonces, ese es el proceso. De todo este proceso, también tiene un concepto dentro de esta norma contable 5 sobre el tema de vinculado a la NIF 6, nos dice que la etapa del examen detallado de una propiedad para determinar si existen explotables. Pero cuando se empieza a hablar de esto, más abajo, lo mezcla contablemente la exploración y el desarrollo, ¿ya? Aspecto que en la norma no está fraccionado, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros, si vemos la NIF 6, no, en estas etapas, ¿ya? De la ley, que nuestro código, vamos a hablar de la ley, de nuestra ley, nosotros tenemos las actividades mineras, las cuales están separadas de la siguiente manera, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces dice que la clasificación de las actividades mineras están desde cateo, ¿ya? Prospección, prospección aérea, exploración, explotación, beneficio o concentración, fundición y refinación, comercialización de minerales y metales e industrialización. De todas estas etapas, si hablamos contablemente, tenemos muchas ausencias contables que realmente a nivel internacional no las tenemos y a nivel nacional tampoco, porque nuestra norma contable está obsoleta. Entonces tenemos un trabajo muy fuerte para realizar en la de minería y, como verán, la única que estaría relacionado contablemente con la NIF 6 sería la parte de exploración, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles también para que vean la fuente de dónde estamos sacando la información. En base a eso, si nosotros vemos la NIF 6, ya, la NIF 6 nos muestra sobre este tema, nos muestra todos los aspectos contables y financieros relacionados solamente con esta actividad de la exploración y evaluación de recursos minerales, ¿no? De los cuales los gastos, los costos o toda erogación de dinero que vayamos a hacer como empresa minera, ¿no? En estas actividades de exploración y evaluación de recursos minerales, se tiene que demostrar, ¿no? Si es factible técnicamente y si es viable para comercializar nacional e internacionalmente. Aquí en Bolivia, las empresas mineras no extraen el minero por actividad técnica, para lo cual se explora en su potencial de la mina. Si es factible, continúan. Es más, los chinos, en este caso las empresas chinas, nos están de alguna forma reteniendo en el avance que podríamos tener en la minería, porque se han adjudicado en varias concesiones y han firmado contratos con el Estado
en las cuales ellos no cuentan con los recursos o no quieren ejecutar los recursos económicos, porque hay esta parte de, no sé si es el efecto político o es un tema de incertidumbre que hace que las empresas chinas no lo ven como factible para poder invertir y muchas veces se queda en exploración y de exploración. No sabemos si así se van a seguir quedando las empresas en esta etapa, donde sí vamos a tener que aplicar esta NIF, pero no la vemos con luces de qué forma lo vamos a hacer, si bien capacitación nos puede ayudar a determinar esto. En Bolivia prefieren hacerlo a la antigua con la norma contable 5 y meterlo todo en una bolsa donde se amortiza, se activa y se amortiza como un intangible y automáticamente o lo castigan y se hace desaparecer de la contabilidad. Ese aspecto, aquí si ustedes ven en la norma, es más cuidadoso cuando vincula entre las otras normas internacionales de contabilidad. Si de esto hablamos, nos menciona sobre la NIC 38, la NIC 16, la NIC 36, también la NIC 8, que enseguida lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Las empresas mineras, ¿cómo define su viabilidad comercial de los minerales y los metales y la industrialización y posterior comercialización? Una vez que se define todo esto, siguen hacia adelante, pero estas empresas ya sí van cumpliendo, pero con esta norma 5 y no la norma que tenemos en vigencia. ¿Cuál es el objetivo de esta NIF 6? El objetivo es especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de los recursos minerales, ¿no? ¿Ya? Entonces, antes de que nosotros veamos de que es viable o no es viable la explotación de este mineral, el extraerlo, la empresa debe hacer estos gastos de exploración y evaluación de recursos minerales. Entonces, es aquí donde la NIF menciona e indica que debemos contabilizar, ¿ya?, de acuerdo a las NIC y NIF, ¿no? ¿Ya? ¿En qué aspectos? En mejoras limitadas de la práctica contable existentes por los desembolsos que se realizan por esta actividad, o en su caso también cuando se reconozcan estos activos de exploración y evaluación que se realicen comprobadas. Y eso cuando ya estás seguro de que ya es comprobado de que el mineral está ahí y lo vas a explotar, pero siempre y cuando esta exploración, esto que has acumulado en exploración y evaluación, estos costos, tenga que sufrir una evaluación de deterioro del valor, ¿no? Ya en base a las NIF. Y se puede medir de acuerdo a la NIF 36, eso nos indica. Y en el tercer caso, revelar información que identifique y explique los importes en los estados financieros de la entidad que surjan de la exploración y evaluación de recursos minerales, ¿no? Esto para que pueda de alguna manera exponerse adecuadamente y ayudar a los usuarios, ¿no? Ahora, si nosotros agarramos la exploración y evaluación, ¿no?, lo que se ha acumulado, hay una condicionante. ¿Qué pasa si yo he acumulado esta exploración y evaluación, ¿ya?, estos costos de exploración y evaluación, sin tener el permiso legal? Si he hecho esto, todos estos costos no se reconocen y no se aplica esta norma. ¿Por qué? Porque aquí bien claro explica de que la norma, el permiso legal es el origen para poder realizar y reconocer en los estados financieros la exploración y evaluación.
Entonces, aquí en Bolivia, si hablamos bajo nuestra norma, este permiso legal le estaría dando, por un lado, Comibol, si tiene la concesión de estas tierras, ¿no? De estas tierras que tienen minerales. Ahora sí, de estos recursos mineralógicos en los lugares que se encuentren. Y tendría que firmar un contrato y un permiso legal con Comibol, con la Corporación Minera de Bolivia. Y desde ahí para adelante empezar a contar, conocer los costos de exploración y evaluación bajo esta línea. En el caso de que sea algo fuera de las concesiones que tiene Comibol, es una nueva beta o un nuevo mineral que se ha encontrado en una región, que seguro que lo tiene que hacer con esa región o con ese departamento de acuerdo a nuestra ley, en este caso que sería la AJAM, ¿no? La Administradora Jurisdiccional de Recursos. Entonces, en base a la entonces el derecho, nosotros lo llamamos a eso autorización, en la ley está así, autorización y derecho otorgado, ¿no? De acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que ver? Dos aspectos, ¿no? La factibilidad técnica y viabilidad comercial de que en esta exploración se va a dar esto y vamos a poder reconocer. Y esto es automáticamente reconocerlo, ¿no? O la otra, evaluar, y la otra, evaluar el deterioro del valor de los activos y reclasificarlos, ¿no? ¿Ya? De todo lo que se ha acumulado en exploración y evaluación. Entonces, cuando nosotros hemos hecho los pagos por exploración y evaluación en una empresa minera, en esta actividad, ¿no? Podemos resumir de que los costos antes de tener este permiso legal no aplicaba también, ¿no? ¿Ya? Y si es posterior a este permiso legal que se da, todos estos costos, ¿ya? Se aplica se aplica entonces en la etapa de exploración y evaluación. Entonces registramos y lo activamos. Y si lo activamos, tenemos que hacer de dos formas. Una de las formas para activarlo es provisionar, ¿no? En pasivo, que nos va a dar las pautas de cómo debemos hacerla. El otro aspecto es, en el caso, si en estos costos pagos que se han realizado en exploración y evaluación, se han comprado activos fijos, tanto tangibles como intangibles, entonces, al momento de conocerlos, ya sabemos que es viable y ya se ha reconocido, ¿no? Entonces, debemos generar un modelo de costo, ¿ya? De revalorización, ¿ya? De acuerdo a la NIC 16, ¿no? Y en la NIC 16 menciona de qué manera se puede hacer esto. Y la otra parte, que es intangible, nosotros tendríamos que hacerlo de acuerdo a los activos intangibles que menciona la NIC 38, según se aplica el caso del tipo de minería que se refiera, ¿no? ¿Ya? Además, nosotros debemos calcular, en el caso de la viabilidad de la extracción, si es demostrable, se debe calcular el deterioro y reclasificación, ¿no? De acuerdo a la NIC 36, ¿ya? De estos gastos, de estos pagos que se han realizado en la evaluación, en la exploración y evaluación que se han reconocido, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la norma. Ahora, si nosotros vemos, esta norma es de su alcance, ¿no? Una entidad podrá aplicarla en los desembolsos y exploración cuando se incurran, que ya les había mencionado, ¿ya? ¿No?
No aborda otros aspectos que estábamos mencionando de las otras actividades que ya les había mencionado. La entidad no aplicará en la NIF a los desembolsos que se hayan incurrido antes, que ya les había mencionado, ¿no? Y cuando es después, tienen que ser demostrables antes de la factibilidad técnica, que también les había. Entonces, cuando se hace el reconocimiento de estos activos para la exploración y evaluación, ¿no? La extensión temporal relativa, bueno, bajo la NIC 8, bueno, lo que pasa es que tiene que ver mucho con políticas contables también, porque al desarrollar sus políticas contables una empresa minera, la entidad debe de conocer sus activos para la exploración y evaluación y aplicar a este párrafo 10 de la NIC 8 de políticas contables, ¿no? Los cambios y las estimaciones contables por errores, ¿no? Lo que pasa es, lo lindo sería que siempre te salga factible la exploración, ¿no? Que te salga, que, que el mineral va a estar ahí y es viable comercialmente también, es viable. De seguro que menciona aquí en Bolivia tenemos un problema. No sé si en toda Latinoamérica es el mismo problema, pero el tema político hace que muchas empresas Ángel, tenemos problema con el en la etapa de micrófono. exploración es donde eh, No se Ángel, está sí, escuchando ahora se nada. escucha. tenemos problemas con el micrófono porque no se escucha de una manera nítida. Se escucha entrecortado. Aló, aló. Sí, se escucha entrecortado. Ahora, Sí, te escuchamos ahí un poco mejor. Continúa, por favor. ya. En Bolivia, la ley minera te da los permisos o los contratos de acuerdo a cada actividad. Que la exploración y evaluación, si tú lo ves viable, vas a tener que luchar por conseguir el siguiente contrato, que sería ya la explotación, ¿no? Entonces, y si el gobierno no lo ve conveniente, es decir, el Comibol no lo ve conveniente de que tú lo explotes, ellos lo van a explotar, bueno, seguramente en un momento te vas a reconocer tu etapa, tu actividad de exploración y evaluación, pero no te va a permitir pasar a la siguiente etapa. Entonces, es ahí los problemas, ¿no? Ya, entonces, afecta mucho este tema del reconocimiento de activos en exploración y evaluación cuando hablamos bajo la NIC 8, políticas contables, cambios y estimaciones contables y esto, ¿ya? Activos de Ángel, exploración. ¿Aló? disculpa ¿Sí? que te interrumpa. Tenemos una interferencia con el micrófono. Se te está escuchando muy entrecortado, muy entrecortado. Entonces, consideraría que si seguimos avanzando, no se va a escuchar bien la grabación y sobre todo tu exposición de esta noche. Hagamos algo, tratemos unos 5 minutos más. Si se corrige, perfecto. Continuamos. Que quite la cámara, tal vez eso le ayuda mejor. Si él quita su cámara, hay una mejor resolución. Continúa nomás.
Ángel. Gracias. Ángel, ¿sí me escuchas? Hola Ángel. Hola Ángel. Deben apagar las cámaras todos, incluyendo el expositor. Eso ayuda con el sonido y por experiencia lo digo porque soy facilitador. ¿Se Por favor. escucha? Ahí te escuchamos. Continúa, por favor. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo se miden esta actividad de la minería en la etapa de exploración y evaluación? No se escucha bien. Se debe hacer la medición. Nada. Ángel, te invito a algo. Dejemos de compartir y vamos conversando sobre el tema de la minería y el día de mañana retomamos. ¿Qué te parece? Bien, vamos a unirnos al foro y vamos conversando sobre tus experiencias sobre este tema tan interesante. ¿Sí? Hemos dejado de Maestro, compartir. como pronúnciese ahorita, maestro, mucho se tarda. Hola, ¿ahora sí se escucha? Sí, te escuchamos, pero nos indica en tu imagen que el ancho de banda de la red de Ángel es muy baja. Entonces, eso es lo que está provocando tu interferencia en tu exposición. Entonces, tranquilo, el día de mañana lo corregimos, dejemos de compartir y conversemos sobre el tema de la NIF 6. Conversemos un poco sobre el tema. Ya. Muy bien. Si se me escucha claro, como les mencionaba, esta norma de exploración y evaluación de recursos minerales, los costos, los pagos que se vaya a hacer, hay que saberlas reconocer adecuadamente en su momento oportuno. Si los costos, estos costos se han realizado antes de tener la autorización legal de cada país, ¿no? Mucho depende de cada país con esa autorización legal o ese permiso legal que les da el Estado de cada país. Esta norma no se aplicaría. Esos costos ya lo tienes que dar por perdido y tendrías que castigarlo, ¿no? ¿Ya? Si después de la autorización, después del permiso legal que te da la institución de cada país, en este caso aquí en Bolivia, la Comibol, la Corporación Minera de Bolivia, y también la AJAM es la administradora jurisdiccional de minas de cada departamento. Entonces, estas sí se reconocen y cuando se las reconoce,
Entonces, en la etapa de exploración y evaluación, el activo, ¿no? Entra a un activo hacerse la provisión de pasivos, una pauta para saber las contingencias que pueda tener. Y por el otro lado, todos los costos que se han acumulado llegan a ser tangibles e intangibles a la vez, ¿ya? Y cuando son tangibles e intangibles, los tangibles tienen que ver mucho con temas de propiedad, planta y equipo, eso quiere decir de la NIC 16. Entonces, para eso uno debe elaborar un modelo de costo desde la organización, porque en esta etapa de Estimado Ángel, sufrir un desgaste, Ángel, tenemos que disculpa que te tener interrumpamos. un nuevo valor. O entonces vamos intangibles según aplique el caso, ¿no? Ya sí. ¿Aló? Sí, lo que te indicaba es que definitivamente tu señal es muy baja, por tal ¿Aló? motivo tú, sí, sí me escuchas, Ángel. Te indicaba que tu señal es muy baja y debido a esta situación, la grabación se escucha totalmente entrecortada. Lo mismo ocurrió con el primer colega en el primer foro. Tuvo su primer día problemas con el internet. El siguiente día lo resolvió. Resolvámoslo para el día de hoy, para mañana, tener una presentación más fluida, más dinámica. Bien, Fausto, bienvenido. Bienvenido, Fausto. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Ahí tenemos a Ángel. Ángel, lo tenemos en el... Sí. Una pregunta que quiero hacerle a Ángel. ¿En Bolivia han adoptado las NIF totalmente o no? Ángel, ¿me escucha? Sí. Ángel. Porque mi inquietud parte porque decía que mi inquietud partía porque mencionaste una norma contable propia de Bolivia que como que se contrapone un poco con la NIF 6, o no coge o no abarca todo lo que explica la NIF 6. Entonces, por eso es mi inquietud de saber si Bolivia tiene adoptadas las normas. Porque, pues por eso. ¿Aló? Sí, aquí en Bolivia, sí, nosotros el año 1995 se adoptan las normas internacionales, ¿no? Esto en el año 2010, mediante una resolución del Consejo Técnico, se en la aplicación de normas internacionales en ausencia de normas nacionales, ¿no? Sí existe. Pero ¿y por qué entonces la utilización de la norma contable 5 para estos casos en vez de aplicar la NIF 6? Es decir, por eso es que yo me daba la inquietud de esto, porque Bolivia es un país con alta extracción minera. Y es obvio que las leyes
propias del país, en algunos casos, como en Ecuador también, en algunos casos se contraponen con lo que dice la NIF 6. Pero lo que yo, mi inquietud, mi duda es por qué aplican una norma contable de Bolivia existiendo una norma internacional de información financiera número 6. Esa es mi inquietud para concluir con esto. Bueno, es un tema en Bolivia, los contadores generalmente más se abocan a los temas legales que los técnicos, ¿no? Y por el temor de los aspectos legales que les puedan afectar. Lastimosamente, las normas contables en Bolivia solo están aprobadas las normas contables nacionales y las internacionales, una norma legal. Entonces, es ahí donde pierde su fuerza a nivel internacional, ¿no? Porque lo que esta norma pide es que justamente los estados financieros sean fiables. Y para ello, dice que debe reflejar la esencia económica de las transacciones y no tomar en cuenta la parte, o sea, no que no tomar en cuenta, sino no ceñirse a la parte legal, a la figura legal. Eso siempre lo hemos comentado acá en el foro, de que la gran mayoría de nosotros los contadores le prestamos más atención a la parte tributaria que a la contable. Y dentro de la parte tributaria es la parte legal, o sea, es la estructura legal que tiene cada país. Pero la norma sí nos envía a ceñirnos al tema eminentemente económico, no de tipo legal. Es decir, lo que hablamos siempre del principio de la esencia sobre la forma, ¿no? Eso es que pide esta norma. Y la norma 5 de ustedes como que se ciñe más a los aspectos legales que a los aspectos económicos, eminentemente económicos. Es decir, la esencia sobre la forma, ustedes como que estarían la forma sobre la esencia. Me da la impresión. Ojalá no esté equivocado. Sí, a ver, ¿cómo estamos resolviendo este problema? ¿Cómo estamos resolviendo este tema aquí en Bolivia? Generalmente se habla sobre este tema indicando que todas las empresas que tienen que informar, que cotizan en bolsa o que tienen que informar a nivel internacional, tienen que hacer otro estado modelo NIF, ¿no? Para mostrarlo al exterior y ahí es donde lo adaptan al modelo NIF. Pero en todo caso estaríamos teniendo como 4 o 5 estados financieros diferentes, ¿no? Un estado financiero tributario, un estado financiero de acuerdo al código minero, un estado financiero para que vaya al exterior para cotizar en bolsa y vamos sacando así, ¿no? Entonces, lastimosamente de esa forma tenemos que elaborarlo. La mayoría aquí en Bolivia, si hablamos, el 98% de las empresas mineras no cotizan en bolsa. Deben ser solo unas 4 o 5 empresas que cotizan en bolsa y estas son las que realizan el cumplimiento de la NIF. El resto de las empresas es netamente tributario y norma legal bajo esta norma contable 5, lastimosamente, y no estamos exponiendo adecuadamente. Es por eso que les mencionaba y les decía, estamos muy, muy retrasados en esta situación.
Gracias, gracias Ángel. Y por mi parte esa era porque desgraciadamente la exposición no se la ha podido escuchar bien por las interferencias de internet que han existido. Y ojalá mañana tengamos una mejor comunicación. Y por eso es lo que yo puedo decir en cuanto a esta conclusión de la exposición. Muy bien, sí. Fausto. Ángel, bien, de lo que hemos estado conversando. En virtud de una normativa. Esto crea un pasivo. Nosotros decimos un pasivo. Agradeceré que mantengan los micrófonos muteados, por favor, por respeto al invitado y respeto a los participantes. Gracias. Bien, efectivamente, mira lo que nos indica, ¿no? 5 tipos de presentación de estados financieros, donde más se hace énfasis a la forma antes que la esencia, en este caso del principio contable o de la normatividad. Sí, es un problema, ¿no? Porque ya vemos que hay estados financieros para escoger A, B, C, pero ahí entendemos y estamos claros todos que la presentación de unos estados financieros bajo una normatividad internacional sobre tratamientos, en este caso internacionales, es lo que nos permite tener valores razonables, fiables. Diana. Sí, tenía una apreciación cuando nuestro colega Ángel estaba hablando de los procesos de explotación y exploración, pues llevándolo un poco más allá. En Colombia, pues nosotros también tenemos un Ministerio de Minas y a la vez una Agencia Nacional Minera, la cual otorga unas licencias, un registro minero, la cual tiene unos tiempos. Pero me parece curioso lo que nuestro colega estaba hablando con respecto a todo porque todos tenemos, al igual que él comentaba en Bolivia, tenemos una etapa donde estamos buscando esa licencia, estamos buscando que la agencia minera nos otorgue esa licencia de exploración minera, y cuando es negada, pues todo ese elemento se vuelve en un gasto que realmente genera unas pérdidas enormes para las compañías y pues genera un detrimento tremendo en el patrimonio, porque las inversiones de adecuaciones, los elementos de inversión para poder colocar unas condiciones óptimas, cumplir con todo el tema también ambiental en pro de ese recurso minero que cada vez es más escaso, no solo en Bolivia, en todo el planeta estamos sufriendo de un déficit de recursos minerales, y pues cada vez las licencias en el caso de Colombia son más reducidas, menos tiempo, quitan más licencias, y pues esto se está volviendo un tema que me parece interesante uno evaluarlo, porque uno piensa que debería llevar todo eso como un gasto, como un diferido, un cargo que se va a diferir en el tiempo, pero si realmente no me otorgan esa licencia, pues voy a tener un déficit en mis utilidades, voy a generar unas pérdidas tremendas. Y pues es algo que uno lo pone a pensar, los que tratamos con agencia con temas de extracción minera, es un tema que no solamente cobija a Bolivia, sino que a muchos de nosotros en otros países. María Olivia Chinchín, María Olivia, ¿sí me escuchas? Bien, tenemos a nuestro colega Rigoberto Vázquez Santos. Rigoberto, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenas noches. Pues mi pregunta es lo siguiente, ¿verdad? Con respecto a estas empresas o estas compañías que se dedican a la actividad de explotación, vea, de los recursos minerales. Siempre en estas investigaciones, ¿verdad?, de explotación siempre representan, ¿verdad?, un deterioro ambiental. Entonces, ¿qué sucede cuando una compañía ya se le ha otorgado el permiso, ¿verdad?, o la licencia de explorar o de explotar ese recurso mineral, y posteriormente viene una demanda, ¿verdad? Porque tal vez el permiso se otorgó de manera amañada, porque hay que decirlo, ¿verdad?, que a veces en los gobiernos, bueno, en mi caso aquí en El Salvador, ¿verdad?, a veces se otorgan permisos y que tal vez
tal vez no se han hecho el estudio profundo del daño que puede causar a la naturaleza, los recursos naturales, o sea, contaminación ambiental, los ríos, contaminación superficial, ¿verdad? Entonces, pues no deja de degradar el ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la medición que se tiene o la pensada que se le ha dado ante estas circunstancias que se pueden dar en un futuro? Gracias. Ángel. Ya, lamentablemente, aquí en Bolivia tenemos un gran problema, ¿no? Pero se los voy a resolver el problema también para que les pueda ayudar de alguna forma en toda Latinoamérica. Les hablaba de esta interpretación que tenemos, esta interpretación, la CEINIF 20, que habla justamente sobre cómo se puede recuperar pasivos ambientales, es decir, estos deterioros ambientales, cómo puedes remediar, recuperar y a la vez explotar, seguir explotando y poder todo lo que has dañado, reparar, todos los reparos, ¿no? Te ayuda esta norma que justamente mañana lo quería explicar al detalle eso porque es la otra parte buena de esta NIF 6 que va vinculada a esta interpretación 20, ¿no? Pues de repente ese es el que hay que, esta interpretación es la que hay que ayudar mucho al Estado y a los gobiernos a que puedan entender por temas ambientales. Pero lastimosamente aquí en Bolivia tenemos un doble discurso, es decir, tenemos una ley que habla de proteger el medio ambiente, de que debemos remediar, de que no debemos contaminar. Tenemos una ley 1333 que nos habla al respecto, pero a la vez autorizamos mediante un decreto a las cooperativas a que hagan el uso desproporcionado de equipamiento, químicos, el mercurio, que es el peor, el que puede destruir, y lastimosamente dejamos de cumplir con ese cometido de preservar el medio ambiente y de no contaminar. Entonces, como que ese doble discurso no deja que un Estado se esté mostrando como realmente debe mostrarse en el tema de llevar bien el tema de los recursos, ¿no? Se generan pasivos ambientales y no se hace la remediación, y si lo exige a las empresas privadas, pero el Estado, mediante Comibol y mediante las cooperativas, no las cumple, ¿no? Muy bien. Nuestra colega... Ese tema tenemos, ese mismo tema. Gracias. Nuestra colega María Olivia Chinchín. María Olivia, te tengo una pregunta. ¿Cómo te ha ido, de acuerdo a tu experiencia, con este tema minero? Nuestra colega María Olivia Chinchín es contadora pública, es de Ecuador, del Cantón Piñas, y trabaja también en esta parte minera. ¿Cuáles los problemas que has tenido de reconocimiento contable en este tema? Ingeniero Víctor Hugo, con mucho gusto. Bueno, acá en nuestro medio también tenemos mucha deficiencia en el asunto de obtener permisos ambientales, permisos en licencias de comercialización, en renovar en igual forma los permisos de los titulares mineros de las plantas de beneficio. Lamentablemente existe mucha corrupción en nuestro país. Eso pues implica de que el sector minero se vea inmerso en situaciones que no pueda realizarlas de forma adecuada, ¿no? La actividad minera. Pues siempre están prestos a ofrecer pues dinero para que les permitan seguir laborando. Las inspecciones que realiza el ARCON o el Ministerio de Minas en este sentido siempre buscan una parte para estar en este caso al titular minero, al concesionario minero, solicitándole dinero, ¿no? Para que les permita seguir laborando. Es una pena, no se corrige nada de esta situación.
a pesar de que acá en nuestro medio, en la parte alta del Oro, pues el sector minero genera mucha fuente de trabajo, sobre todo Saruma, Portobelo. Es un sector donde hay mucha minería. Gracias. Diana. Tenemos dos manos levantadas. Nuestro colega Vitelio Enrique tendría la palabra y luego Marcos López. Gracias, gracias. Bueno, mi pregunta al licenciado Ángel Kisbert es la siguiente y de acuerdo con lo que expuso el colega Fausto Mendoza, quiero hacer una acotación respecto a eso también en este sentido. Si el objetivo principal de la norma internacional es armonizar todos estos aspectos para lograr que el comercio internacional y global pues fluya de la mejor manera, porque precisamente ese es el entendido de la norma internacional. ¿Cómo se explicaría o qué están haciendo allá en Bolivia, donde prima la norma local, donde se le da relevancia, más importancia a la norma local, y máxime en los contratos internacionales que se establecen para la explotación y la exploración minera? ¿Cómo, de qué manera armonizan esos conceptos a la norma internacional para que sea válido los informes financieros? Justamente eso es lo que mencionaba, ¿no? Al colega. Nos vemos obligados a esencializar 2, 3, 4 tipos de estados financieros de acuerdo al requerimiento de cada institución, ¿no? Entonces, y lo hacemos así, y la contabilidad dentro del sistema ya lo adecuan de esa forma. Ha aparecido hasta sistemas contables aquí en Bolivia que te pueden sacar en 10 escenarios la contabilidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Parametrizarlo de acuerdo a cada norma, a cada requerimiento, ¿no? Y los que quedan sueltos lo van haciendo los ajustes, los regularizaciones. Muchas gracias. Seguimos con nuestro colega Marcos López. ¿Te respondió la pregunta, Vitelio? Buenas noches, le habla de Bolivia, Marcos, de Cochabamba. Aclarando también a lo que dice el licenciado, por ejemplo, en Bolivia, el que más tiene validez es la parte impositiva de los estados financieros, digamos, para los bancos, para préstamos, cualquiera. Y dentro de estos estados financieros, es como él dice, ¿no? Nos hacen hacer a veces 3 balances, 4 balances, de acuerdo a lo que va un estado. Pero el que tiene más validez es lo que tiene la parte impositiva. Y dentro de las licencias, por ejemplo, cuando son minerías pequeñas, aquí sobre todo en Bolivia hay muy pequeñas, que no hacen, digamos, las licencias adecuadas, y se agrupan en una agrupación que se ha vuelto muy político, que es Quecomín, que ellos explotan en cualquier lugar los minerales, y hay mucha pelea con los campesinos, porque hacen allá sus yacimientos, contaminan, digamos, las aguas, que antes eran para los sembradíos o el ganado. Entonces, es contrario a lo que, digamos, tenemos las leyes o las normas ambientales también, ¿no? Entonces, eso es, digamos, mi aporte. Muchas gracias. Excelente, Marco. Yo tengo una pregunta, Ángel. ¿Cómo les va con Luis Arce? Bueno, lo del presidente, yo creo que es una consigna del ¿no? Del partido del MAS sobre las políticas económicas que quiere impartir. Y no,
no lo veo como una persona que pueda hacer cambios en beneficio de la sociedad en general, sino algo más sectorializado y más en beneficio de la clase media y baja, ¿no? Entonces es más socialista en este caso, pero pone ¿Hay oportunidad para la inversión minera? de otras esferas, ¿no? No todo. Sí, sí hay la cobertura, pero después en el proceso es el tema, lo que comentábamos, ¿no? El ponerte muchas autorizaciones, licencias y estas cosas que te traban como empresa grande. Pero, como mencionaba aquí mi colega de Cochabamba, a las empresas pequeñas es como si les diera fácil y además en desmedro de contaminar, les dan autorizaciones rápidas y esto está ocasionando de que haya una especie de informalidad que no es ético, no es de forma transparente, ¿no? La forma en cómo se está actuando. Entonces habría que hacer estos ajustes y los ajustes habría que hacer institucionalmente, regulando de forma genérica y no específica, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Gracias, Ángel. Diana. Estamos modo galería. Seguimos. Sí, señor. Tenemos ahora la participación de nuestro colega Rogelio Gómez Contreras, quien tiene la mano levantada. Rogelio, ¿puedes seguir? Gracias, sí, buenas noches. Bueno, en nuestro país, haciendo un análisis o recuento de la situación de nuestro país, El Salvador, acá, según yo tengo conocimiento, la exploración de la minería quedó suspendida a partir de hace unos 10 años, de dos gobiernos anteriores. Y actualmente, con el gobierno actual, perdón, no ha definido nada con respecto a la exploración de la minería. Pero en este sentido, yo tengo una duda, por acá leyendo la NIF 16, la NIF 6, el párrafo 16 habla sobre la forma de presentación de los registros contables de los costos de exploración de minería. Y nos dice que la evaluación se trata como intangible, que en este caso sería aplicar la NIC 38, en este caso de los costos de exploración. Sí, pero dice, por ejemplo, dice los derechos de perforación, mientras que otros que son tangibles, por ejemplo, los vehículos y equipos de perforación, en la medida que se consuman. Entonces, bueno, mi pregunta va orientada para el expositor Ángel, sí, cuáles son los criterios que él considera necesarios aplicar para el registro y presentación de los costos de exploración, en el caso de Bolivia. Gracias, esa sería mi pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. ¿Aló? Ok, gracias. Ángel, ¿nos escuchas? Vamos a darle un momento a nuestro colega Ángel. No sé si tiene retorno, Ángel. Por favor. Bien, tenemos problemas con el internet, parece Ángel. Para resolverlo el día de mañana, para este tema. ¿Me escucha? Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Ángel. Ya, sobre el tema de
de los tangibles e intangibles, en el caso de la NIC 16, sí menciona esa parte que se debe de conocer, ¿no? Previas de valorización. Lo que pasa es de que en la etapa de exploración pueden pasar de 1 hasta 10 años. Aquí en Bolivia, no sé si me han escuchado esa parte, de 1 a 10 años. Aquí en Bolivia, exploración puede durar 10 años una exploración. Y en 10 años muchos equipos pueden sufrir deterioros, depreciaciones, ¿no? Y cuando tú ya, entonces, el tema de que con qué valor lo vas a incorporar, ese es el tema. Entonces tiene que ver un tema de conservación técnica. Bueno, aquí en Bolivia lo conocemos como evaluación técnica, pero aquí la NIF 6 lo se conoce como, hay que hacer una evaluación de acuerdo a la NIF 16, menciona, ¿no? Y todo lo que es intangible debe llevárselo con activos intangibles. Entonces, ahí también menciona que los activos intangibles, en cuánto tiempo se los debe amortizar. Entonces, eso está sujeto también al tiempo de producción y por las unidades que se vayan a producir. Y en estas unidades a producirse, ¿qué proporción o qué porcentaje yo voy a ir amortizando? Aquí en Bolivia generalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Ahora, no sé si en Colombia utilizan otra técnica al respecto, ¿no? O en Ecuador, no sé, en los otros países, a mí me gustaría escuchar. Muy bien, Ángel. El día, creo de ayer, justamente conversando con los colegas, les indicaba que en este tema tan amplio de la materia contable hay que tener experiencia. Un ejemplo, estamos hablando ahorita del tema minero. En lo personal, yo no podría hablar algo sobre el tema minero sin haber tenido esa experiencia sobre esta área o sobre el área aérea, etc. Entonces, esa es la importancia de la experiencia y transmitir ese conocimiento. ¿Quién tiene de nuestros colegas experiencia? Le preguntaba a nuestra colega María Oliva Chinchín, de otros países en el área minera. Por favor, en las reacciones, si puede levantar la mano para que hagamos una retroalimentación y nos diga sus experiencias. ¿Bien? Parece que no tenemos experiencia en esa área. ¿Tú tienes experiencia? Diana tiene experiencia en el área. ¿Dónde Diana? Pero es en la extracción minera con respecto a la extracción de arena de peña. Es lo que tengo yo experiencia en extracción minera. En Colombia, casualmente, el 70% de mis clientes son de extracción minera, legal. Pero sí tenemos, por eso te preguntaba y estaba reflexionando con el tema, porque las empresas que asesoro, casualmente ellas ya están en el ejercicio de la renovación de su licencia minera. Otras, y es una labor titánica porque el impacto medioambiental incluye no solamente la explotación, porque hay un número de áreas y depende asimismo el número de años que quedan las licencias, entonces pueden ser de 1 a 5 años y una licencia mayor a 10 y hay una de 10 años. Pero estas se han venido acortando según las situaciones de ilegalidad, porque también tenemos aquí el mismo efecto, tenemos una persecución contra los legales, pero al lado está la informalidad, están los ilegales, extracción minera que hacen con dinamitas, donde no hay reforestación, que es lo que tú hablabas, Ángel, con respecto a la recuperación de ese impacto ambiental, y nuestro colega que nos decía que los impactos que tenemos, pues también los tenemos que devolver al Estado. Entonces, parte de lo que nosotros hemos tenido como experiencia es que esa parte de la reforestación es parte del compromiso que debemos mostrar dentro de para solicitar la licencia minera o para solicitar las renovaciones.
y también los ajustes, porque puede ser que nosotros tengamos, cada año tenemos que presentar un informe financiero bajo NIF, pero ese informe financiero priman los indicadores y en esos indicadores priman para evaluar nuestra durabilidad de ese tiempo durante las licencias. Y también el tema de la reforestación es algo que a nosotros nos ha golpeado mucho porque pues nosotros destruimos no, pues explotamos lo que es la parte de las montañas, extraemos porque es arena de peña. Entonces nosotros tenemos que hacer una reforestación, proyectos de reforestación y hoy nos han estado, digamos, en persecución. La agencia minera ha estado buscando que nosotros hayamos cumplido las metas, pero no podemos incluirlas dentro del proyecto de reforestación. No se puede colocar ese costo, sino que lo tenemos que tener como un diferido en el tiempo, así la ejecución sea un gasto inmediato. Esas son las consecuencias que por mi parte he tenido en Colombia. Nosotros pues sí tenemos el mismo lío que toda Latinoamérica, prima el tema tributario, pero sí en cuanto a la parte minera de las empresas que asesoro, ellas aplican, son ni pymes, no ni plenas, sino ni pymes. Nos acogemos a varias situaciones de las ni plenas porque hay muy poca información y pues lo que hacemos es utilizar un mix de situaciones como nos envía la norma, como son los deterioros, como es la medición intangibles, como es la evaluación de desmantelamientos. Tenemos que hacer un uso de varias normas para poder hacer ejecución bajo NIF. O sea, ustedes sí hacen el estudio de desmantelamiento. Sí, señor. Nosotros tenemos que hacerlo porque en la proyección de los años también tenemos que decirles a ellos cómo vemos el proyecto de reforestación, cómo vamos a devolverle a la tierra, al planeta, le vamos a devolver esa parte que hemos extraído. Y dos, porque las licencias mineras están pensadas en que la explotación y la exploración va por un tiempo. Entonces aquí también se han encarecido los estudios geológicos y los estudios de explotación, porque nosotros tenemos que pagar, aparte de eso, unas regalías a los municipios donde nosotros explotamos. Y esas regalías se hacen según el grado de explotación que tengamos en cada, pues acá, por lo menos en las zonas que yo lo trabajo, nosotros cada mes tenemos que evaluar las regalías y tenemos que hacer un reporte. Y de ese reporte sobre el macro, sobre todo lo que se tiene de proyección de extracción, nosotros nos van mirando si nos alargan o nos van acortando la renovación del registro minero. ¿Registran algún pasivo contingente? Sí, en la medida que podemos, hacemos el tema del desmantelamiento porque pues hay unos elementos que sí tienen que estar adheridos en la explotación y en la exploración. Y también nosotros tenemos que evaluar los gastos cierta parte que nos aceptan de los gastos de reforestación o de inversión de reforestación. Porque, por ejemplo, el agua, aquí no, en Colombia, en ciertas regiones, no es que sea lluvias constantes como muestran a veces, sino que nosotros tenemos diversificación de pisos térmicos, entonces hay ocasiones donde nosotros tenemos que hacer uso de aguas, uso de ciertas plantas que no sean invasivas y que armonicen con lo que necesita el medio ambiente. Entonces nosotros estamos vigilados en la agencia minera, pero también hay otros entes, son las secretarías que nos vienen a visitar cada rato y nos exigen que cumplamos ciertos elementos, que no utilicemos ciertos plaguicidas y demás. Entonces eso hace que se encarezca y nos dejan reconocer una mínima parte, no el 100%. Muy bien, vamos a irnos, ya estamos por culminar, vamos a irnos a la reflexión con el CPA Fausto Guillermo Mendoza. De ahí le damos la palabra a la contadora pública Malena Márquez Pinto para el agradecimiento a nuestro colega Ángel Kirchberg el día de hoy. Y mañana ya con mayor tranquilidad, Ángel, corregimos el tema del internet, que tenemos a veces problemas. Comprendemos estos problemas de comunicación. Como decimos, estamos gateando y poco a poco vamos avanzando. El CPA Fausto Mendoza con la reflexión de la noche. Gracias, Víctor.
la verdad que ha sido, a pesar del inconveniente del internet con Ángel, pero sí ha sido enriquecedor escuchar a Diana, escuchar a Rogelio, acerca de los problemas que cada país tiene, y en el caso de Diana, con mucha experiencia, ha sido enriquecedor este tema, porque lo decía Víctor, algunos de nosotros no tenemos experiencia en esta área, y es un área bastante compleja. Y los registros contables, por ende, se tornan también complejos por la dificultad de identificación de qué gastos le voy a poner al proyecto y qué gastos no puedo poner en el proyecto, porque la norma es clara. Antes de obtener los derechos no puedo cargarle el gasto a la exploración, ni evaluación, ni explotación. Aún teniendo el estudio de factibilidad económica aprobado y con visos de que nos va a dar resultados, tampoco todavía podemos cargarle gastos al proyecto. Recién cuando empezamos a explotarle tenemos que cargar los gastos. Por eso es que algunos de estos se convierten en intangibles para ser amortizados en el tiempo que tenga de duración el contrato o el permiso de exploración y explotación. Así que realmente me ha gustado mucho escuchar todas estas reflexiones porque me han retroalimentado en algo que no tengo todavía la experiencia de haberlo vivido en carne propia. Gracias a ustedes, colegas. Muy bien. Doña Malena. Tienes muteado, Malena, el micrófono. Muy bien. Mientras que desmutea el micrófono, vamos rápidamente con una de nuestras colegas. Vamos a irnos con nuestra colega de Bolivia. Bolivia, Blanca Takahara. ¿Lo dije bien? Blanca Takahara. Ya me lo estoy aprendiendo. De Bolivia. ¿Qué preguntarías? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le preguntarías a tu colega de Bolivia? Lo que pasa es que es un poco complejo por el tema de que aún no se reconoce legalmente, digamos, las NIFs para llevar los estados financieros, ¿no? Tal vez desde su punto de vista, ¿cuál cree que sea el camino para poder llegar por lo menos a hacer que se reconozcan algunas normativas que son tan importantes, por ejemplo, el tema de la minería, ¿no? Esa sería mi consulta. Muy buena pregunta, Blanca, gracias. Ángel. Sí, evidentemente es muy urgente que el gobierno, por lo menos, trate algunas de las normas que tienen su importancia por la cantidad de millones que se manejan en dinero. Pues del gas en Bolivia, el recurso mineralógico es el más grande, el segundo en temas de nuestro Producto Interno Bruto. Y si no vamos a empezar a controlar y estandarizar a nivel internacional, no estamos yendo de la mano con los otros países, ¿no? Y no estamos globalizándonos como para poder dar una información a revelar adecuadamente. Gracias, Ángel. Malena. Bueno, agradecer a todos su presencia, agradecer a Ángel que pese a las limitaciones del internet realmente tuvo una excelente presentación de las NIF
y invitarlos para el día de mañana a continuar con la exposición de la NIF número 6. Gracias y buenas noches. Diana. Pues es un tema que es bastante amplio. Como bien decía Malena, pese a las deficiencias del tema de audio y por lo que he visto, algunas personas dicen que está lloviendo en La Paz. No sé si eso también tenga alguna afectación por el tema del internet. Entonces, pues rogamos que mañana tengamos un trámite mucho mejor y que podamos resolver aún más inquietudes porque es un tema bastante amplio, bastante interesante y pues es muy importante que contemos con la participación y el aforo de todos ustedes. Muchas gracias, Diana. Gracias, Ángel, por tu intervención. Sé que estoy claro que has tenido problemas por este tema de climático y el tema del internet. Tranquilo, comprendemos todos que es una situación complicada este tema de las comunicaciones y lo importante es que salimos adelante. Gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Hasta la vista. Bye. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias. Mañana no lo podemos perder porque hay la despedida. Que tengan buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Nos desconectamos al 3. 3. Hasta mañana. 1, 0. Gracias.